Conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos conceptos que tienen carácter constante y necesario al momento de aplicar las normas jurídicas dentro de una relación jurídica. Los conceptos jurídicos fundamentales son los elementos que se encuentran en la estructura y en el contenido de toda norma jurídica. Si existe ausencia de ellos, no se puede entender un orden jurídico. Ellos surgen al momento de aplicar las normas jurídicas en determinados casos. Los fundamentales particulares son aquellos que se aplican a todas las ramas del derecho. Son comunes de todo ordenamiento jurídico. Contingentes o históricos. Estos conceptos no se aplican a todas las ramas del derecho, son específicos. Los supuestos jurídicos. Los supuestos es un hecho que produce un efecto. Es la hipótesis normativa de cuya realización se van a derivar consecuencias de derecho, los simples y los complejos. Las consecuencias de derecho, que una consecuencia es un efecto, resultado, el cual se deriva de una causa. La consecuencia de derecho se encuentra enlazada por una cópula, que es el nexo, es un deber ser, que une el supuesto de derecho con la consecuencia de derecho. Ley de casualidad jurídica. La relación que existe entre el supuesto jurídico que produce consecuencias jurídicas. Los hechos describen una acción, algo que ocurre, no tiene trascendencia jurídica y no son relevantes a pesar de que son parte importante del diario vivir. Los hechos jurídicos. El hecho jurídico es un acontecimiento que puede ser natural o humano, voluntario o involuntario, que puede producir consecuencias de derecho y, en consecuencias, crear, modificar o extinguir derechos o deberes. Los actos. Vamos a iniciar definiendo qué es un acto, diciendo que es la manifestación de voluntad expresada por los seres humanos. Son acciones con consecuencias jurídicas que surgen a la voluntad humana. Y los actos jurídicos, según el autor Manuel Osorio en 1995, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, los actos jurídicos son los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Esta definición nos muestra que debe ser lícita la voluntad expresada por el hombre y que su fin debe ser establecer relaciones de derecho. El negocio jurídico y su clasificación. El negocio jurídico es una declaración de voluntad que al exteriorizarse y plasmarse en un documento, un contrato, crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. De conformidad con el Código Civil, Decreto Ley 106, para que sea válido debe existir capacidad legal de quien declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. La clase de negocios jurídicos, unilaterales, son una declaración de voluntad. Un ejemplo es una promesa de recompensa. Bilaterales son dos o más declaraciones de voluntad. Un ejemplo, el mandato. Los personales se celebra teniendo en cuenta la calidad, profesión, oficio o arte del otro contratante. Un ejemplo es el contrato de servicios profesionales. Patrimoniales. Además de que hay acuerdo de voluntades, precisan la entrega de la cosa por una de las partes a la otra para que se perfeccione. Un ejemplo es el arrendamiento. Los traslativos son los que transmiten el dominio. Un ejemplo sería la compra-venta. El mortis causa son declaraciones de voluntad por causa de muerte. Un ejemplo sería el testamento. Inter vivos son declaraciones de voluntad de seres humanos vivos, que son los más usados. Un ejemplo sería una donación. Los gratuitos. El provecho es solo para una de las partes. Un ejemplo sería el mandato a título gratuito. Los onerosos, en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Un ejemplo sería el mutuo con garantía hipotecaria. Y por último, los conmutativos. Se da cuando las prestaciones se deben a las partes, son ciertas de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que éste les cause. Un ejemplo, la permuta.